Bienvenidos a Y Aquí Entre Nos, el podcast en donde la inteligencia artificial y la educación se unen para conversar sin filtros, con humor y mucha curiosidad. Porque el futuro de la educación se construye entre chips y pizarrones. Y aquí va a ser la única clase donde te va a encantar que te dejen mucha tarea. Muy bien. ¡Tomás! ¡Hola! Adolf, ¿cómo Bienvenido, estás? Tom. Súper emocionados de estar aquí con un súper invitado. Pero antes de presentarles a Tom, queremos preguntarles cómo te fue con la tarea, Moni. ¿La pudiste hacer? Estuvo increíble la tarea la dejó nuestra invitada anterior, Mariana, y pues muchísimas recomendaciones dejó, tantas que no he podido terminarlas, pero sí está de verdad muy interesante. Vayan al episodio 2 y escúchenlo todos y hagan la tarea porque está increíble. Sí. Yo estoy viendo varios documentales que nos recomendó Mariana. Recuerden que el episodio anterior hablamos acerca de ciudadanía digital, recomendaciones principalmente para mamás, para papás, para que puedan ayudar de una mejor manera a sus hijos a vivir de manera responsable en la era digital en la que estamos hoy en día. Es increíble, pero hoy me encanta la idea de presentarles a nuestro invitado especial, un súper crack del emprendimiento, y pues él solo se va a presentar. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Creo que algo que nos faltaba y algo que buscamos con este podcast es poder pues darles diferentes perspectivas desde personas que están involucradas en educación, mamás, papás, pero creo que lo más importante pues es escuchar también experiencias de personas mucho más jóvenes que están viviendo hoy en día en la educación, la inteligencia artificial, y que pues son los protagonistas de lo que está sucediendo hoy en día. Y creo que Tomás nos va a explicar de una mejor manera cómo es que chavos principalmente de preparatoria lo están viviendo, pero creo que eso también pues se adapta a chavos en secundaria, universitarios. Así que Tomás, platícanos, ¿quién eres? ¿Quién es Tomás Karen? Oigan, pues antes que nada agradecerles muchísimo por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo un poco de lo que sé. Ahora, hace rato que hablaron de la tarea me sentí así como cuando llegas a la clase de la tarea y todo. ¿Te siguen dejando tarea? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, todavía me siguen dejando tarea. Y a ver, ¿quién es Tomás Karam? Yo me considero un adolescente totalmente común y corriente, que va a la escuela, le dejan tarea, sale con sus amigos, le gusta convivir. Pero algo que tengo diferente es que me apasiona el tema del emprendimiento. Okay. Y me empezó a apasionar el tema del emprendimiento desde los 10 años. Y empecé a investigar muchísimo de esos temas y estuve 2 años aprendiendo muchísimo de emprendimiento y negocios. Ya a los 12 años después de estar aprendiendo e investigando nuevos temas, me di cuenta que no había ningún tipo de contenido 100% en redes sociales dedicado a los jóvenes. Okay. Entonces descubrí ahí un área de oportunidad y dije, ¿por qué no en estos 2 años que llevo aprendiendo acumulo ese conocimiento y lo hago de una manera mucho más sencilla, creativa, corta, para compartirla a los jóvenes? Y así es como arrancó mi marca de creación de contenido, en la que hoy ya sigo creando contenido por medio de conferencias, hago entrevistas. Okay. Y algo increíble, Tomás, creo que no es que eres un influencer, sino que eres un creador de contenido, y de contenido súper interesante y súper positivo. Y esa influencia para los jóvenes, de verdad, fue por eso que elegimos, de verdad, tener un invitado como tú hoy. Sí, que por cierto, yo empecé a seguir te empecé a seguir, Tomás, como hace 5 años, estabas súper chavito, y siempre dije, wow, ese chavo pues es el tipo de personas que deben de estar generando contenido hoy en día, en lugar de pues estar haciendo contenido. No estoy en contra de los que hacen contenido que tal vez no tiene como tanto valor, pero creo que si los chavos empiezan a tener como un propósito en lo que hacen, y un propósito muy claro, creo que van a poder llegar pues al objetivo que están buscando, ¿no? ¿A los cuántos años empezaste? Arranqué, o sea, mi primer video fue a los 12 años. Ok. ¿Ahorita cuántos tienes? Ahorita 17. 17. Ok. O sea, ya llevo 5 años. 5 años, bastante tiempo, ¿no? Muy Hasta bien. una vida, ¿no? Sí. No, padrísimo. Oye, Tom, algo que nos gusta pues también como conocer de nuestros invitados es saber cómo, obviamente a nuestra primera invitada le preguntamos cuál era su experiencia en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, pero bueno, a ti te vamos a preguntar en la primaria y en la secundaria. Pero, ¿quién es Tomás en la escuela? Pues mira, Tomás en la escuela, yo me considero ¿Nerd?
No me considero Pero nerd. nerd is the new cool. Sí. Sí, 100%. Pero no soy nerd. Me gustaría porque, pues claro que me gustaría tener mejores calificaciones. No soy un niño de 10, Ok. pero disfruto mucho ir a la escuela, sobre todo por todo lo social que conlleva, ¿no? Me encanta convivir con mis amigos, tener una buena relación con los maestros. O sea, la paso bien en las horas que estoy en la escuela, la disfruto mucho, me río muchísimo. Entonces en la escuela soy muy platicador, Ok. que a veces hasta eso trae problemas de conducta. Ok. O sea, te regañan por estar platicando mucho. Sí, por estar platicando. Y en la escuela, académicamente, soy un alumno de calificaciones muy normales. O sea, ni puros dieces, pero tampoco todo reprobado. ¿Sí me explico? Sí. Algo que me llama la atención de lo que dices es, y creo que siempre que preguntamos cómo eres en la escuela, siempre nos enfocamos en, o eres un niño de 10 o soy un niño o no soy un niño de 10, ¿no? Y creo que ahí es un poco hacia donde queremos llevar un poco la conversación del día de hoy, en donde probablemente muchas personas o muchas niñas o niños o muchas familias definen a sus hijos con cómo son en la escuela y la calificación es quien define a una persona, ¿no? Y creo que ahí es en donde hoy en día en un mundo impulsado por la inteligencia artificial, más bien, o sea, creo que tú ahorita que me dices, soy un chavo súper platicador, soy un chavo súper curioso, social, justo esas son las habilidades más importantes hoy en día. Aquí te platico, Tom, nosotros, tanto Moni y yo y también en todo lo que hacemos en educación, tomamos como base varios reportes de una institución que se llama el Foro Económico Mundial. Okay. ¿Habías escuchado del Foro Económico Sí. Mundial? Sí. Cada vez que has escuchado del Foro Económico Mundial. O sea, es el que tiene las siglas, ¿no? Ajá. World WF. Ajá. Ajá. O sea, lo ubicaba de Lo ubicabas de nombres, nada más. Pero bueno, te platico. Pero no hagas examen de sacar. No estoy haciendo examen, no es para ver Está si... saliendo lo director. Es justamente estoy como Cándido, no le doy la respuesta de manera inmediata, ¿no? Entonces el Foro Económico Mundial lo que hace es analiza y entrevista a personas de diferentes industrias, desde industria en temas de tecnología, en temas de agricultura, de todas las aristas en temas de industrias, y lo que hace es generar reportes para entender cuáles son las habilidades que hoy en día las personas necesitan para vivir en la economía global en la que hoy en día vivimos. Y el Foro Económico Mundial cada año va compartiendo diferentes reportes, y el más importante es el reporte de los trabajos del futuro, que se actualiza entre cada 3 años. Y las habilidades más importantes que hoy en día el Foro Económico Mundial le dice a las escuelas que deben de desarrollar, las habilidades que deben de desarrollar sus estudiantes, justamente son vinculadas a la creatividad, a la curiosidad, a temas sociales, ¿no? Y creo que pues hoy en día creo que las escuelas irían por el camino correcto cuando yo te pregunte cómo eres en la escuela y me digas, en lugar de decir soy un chavo de 10, pues soy un chavo que es creativo, que soy el chavo más curioso de la clase, y hacia allá es a donde pues debemos de generar esas nuevas experiencias educativas, y eso es un poco lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Porque son los más exitosos y eso es lo que se busca al final. Ya, y eso que mencionas que se me hace súper interesante porque justo, a ver, al final del día ya todas las cosas prácticas van a poder ser reemplazadas 100%. por algún programa de inteligencia artificial. Entonces ahora el diferenciador que va a quedar en la gente son estas soft skills, que son las que mencionas ahorita. Tus habilidades de vida. Sí, como se conocen como habilidades blandas, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, justo retomando esta parte de las habilidades, queremos empezar, antes de que entres tú de lleno a platicarnos más de tu vida y más de cómo usas la inteligencia artificial en el día a día y en tu emprendimiento y en la escuela. Me gustaría platicarte, y no sé si escuchaste, sobre un estudio que se hizo en el MIT Media Lab. Y este estudio, de verdad... Antes creo que es importante, Moni, el MIT tiene este Media Lab. ¿Nos puedes platicar un poquito o habías escuchado ya del Media Lab? Del MIT y del Media Lab, ¿No? ¿qué es? Les platico rápido. El Media Lab es como un laboratorio de tecnología y de innovación y de las próximas... No decía si alguna vez en alguna clase tuviste esta materia de robótica de los Legos, ¿no? ¿No? ¿Nunca? Bueno, no pasa nada. En muchas escuelas pues se ocupan estos robotcitos de Lego, ¿no? Por ejemplo, este robot de Lego principalmente fue un proyecto que se hizo en el Media Lab,
Otro proyecto importante que se hizo en el Media Lab. ¿Has programado alguna vez en programación con bloques? Estos como de bloques y colorcitos y demás. Scratch. Ajá. Por ejemplo, Scratch se creó en el Media Lab. Entonces, en el Media Lab prácticamente es como un laboratorio de puras personas que están estudiando en el MIT, pero que tienen esa como curiosidad de crear nuevas cosas, ¿no? Entonces tienen este Media Lab como centro de investigación y desarrollo para poder generar las próximas tecnologías, principalmente en educación, pero en diferentes áreas, ¿no? Okay. Gracias. ¿No? Entonces hacen un estudio y sale como una revolución en todas las redes sociales y en las plataformas sobre los resultados que se obtuvieron, porque este estudio consistió en a varios adolescentes, estudiantes sobre todo, aproximadamente de tu edad, un poco más grandes, en cuanto a un ensayo escrito, era un escrito, y les pusieron esa consigna y midieron con electroencefalogramas y con estudios cómo eran las conexiones neuronales y a nivel cognitivo el cerebro de estos estudiantes contra los que no, lo hacían con inteligencia artificial y los que lo hacían sin inteligencia artificial. Entonces esta comparación pues causó una revolución increíble, porque de ahí empezaron como muchos encabezados de noticias diciendo la inteligencia artificial te hace más tonto, la inteligencia artificial te hace flojo, y entonces ahí empezó como toda esta parte de pues un poco la revolución, ¿no? Y la guerra contra las tecnologías y la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza como a desvalorar todo lo que sí te puede dar la inteligencia artificial. Este estudio fue especialmente con ChatGPT, aunque mencionan que es con inteligencia artificial en general, pero sí se usa especialmente con ChatGPT. De hecho, el estudio se llama Tu cerebro en ChatGPT, así se llama el estudio, se los vamos a poner el link para que lo lean. No me daría tiempo ahorita de platicarles puntualmente todo el estudio, pero está súper interesante. Y es muy reciente. Súper interesante, y se los vamos a dejar acá, de verdad, échale una lectura. Lo voy a leer. Sí, y entonces, bueno, te digo que se grabó esta actividad cerebral y evidentemente salían con mucho más conexiones los que no usaban inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Días después, en el TEC de Monterrey publican un artículo en donde explican bien a lo que se refería este artículo, y también evidencian cómo con una palabra o dos ya se hace el rumor o el chisme de los encabezados que te platico que ponían, de tu cerebro está podrido, incluso decían esas cosas, o se echó a perder, o eres flojo, o eres tonto. Y entonces el TEC dice, alto, o sea, el estudio no está diciendo esto, pero para nada. El estudio lo que dice, y entonces este artículo del TEC, que también se los vamos a poner porque a mí en lo personal me encantó leer esta contraparte, ¿no? Es como ahora sí se armó ese debate, y dice, no, pero para nada se malinterprete así. Sí es verdad que tuvieron más conexiones neurológicas, porque evidentemente el esfuerzo cognitivo que hace un estudiante al pensar qué voy a escribir y cómo voy a desarrollar mis ideas y cómo voy a desarrollar todo lo que me están pidiendo para el ensayo solo, pues evidentemente es pues clarísimo que lo van a tener más que cuando nada más pones ChatGPT, escríbeme un ensayo y pegas. Entonces, ¿qué dice en el artículo del TEC? Que lo que sucede, lo que sucedió en ese estudio es un fenómeno que se llama adaptación cognitiva. Y entonces aquí nos hablan que no es que tu cerebro se atrofie usando la inteligencia artificial, sino que tu cerebro se está adaptando a usarla. Y entonces ahí entra toda esta parte en donde tenemos que aprender a usarla. Y aprender a usarla con cómo hago los prompts, qué hago con lo que tengo de información, lo voy a poner todo o no, o con esa información voy a resumir, memorizar, no sé, poner un encabezado diferente, usar mi creatividad para poner a lo mejor otro título, subtítulo. Entonces, esa adaptación cerebral es en donde tenemos que enfocarnos mucho. Entonces, te lo estoy platicando también como para introducir esta parte en donde tú sigues en una escuela, por lo que sé, vas en una escuela tradicional también, estás a muy pronto de entrar a una universidad, y nos gustaría saber qué opinas tú sobre estos estudios sobre la inteligencia artificial y su uso, y sobre las habilidades cognitivas que no se pueden perder, ¿no? Y creo que hasta esto que te dice Moni, hasta en capítulos anteriores hemos recomendado el poder generar como debates socráticos, y creo que hasta podrías proponerlo en tu escuela para que puedan generar como un espacio en donde pues tú con tus compañeros puedan como responder esta pregunta del título del artículo, ¿no?
¿Cómo es, Moni? Tu cerebro, ¿cómo se llama el artículo? Tu cerebro... O sea, el estudio, ¿te Ajá. refieres al estudio? Tu cerebro en el ChatGPT. Tu cerebro en el Pero chat. los encabezados que usaban en todas las redes Claro. sociales, eso también está muy interesante Sí. de cuestionarse, porque decían, eres tonto si usas inteligencia artificial, te vuelve tonto o te vuelve flojo o así. Entonces, creo que ambas cosas estaría bueno. ¿Estás de acuerdo, Tom, que te vuelve flojo? ¿Te vuelve tonto? Mira, a ver, yo como lo he vivido Ujú. y lo que he visto en mi escuela y con mi uso yo personal, es que no hay que llegar a los extremos. Moni. No puedes ni no usarla porque actualmente no hacer uso de la inteligencia artificial igual te deja muy atrás. Pero tampoco, 100%. o sea, no puedes llegar a ese extremo por ser flojo, o sea, decir no porque si no soy flojo. O sea, ¿tú no estarías de acuerdo que en tu escuela lo prohíben? no. Para nada. Para nada. ¿Lo prohíben? Pues muchas veces te dicen, para este trabajo no intenten usar Ok, ChatGPT. o sea, depende. Ajá. Sí, también mucho profesor, muchas veces sí te dicen, Ah. sí lo pueden usar, solo que lo tienen que citar Ok. o algo así, ¿no? Ok. Entonces, llegar a ese extremo de no usarlo es un error, porque actualmente pues, te quedas muy atrás. Pero tampoco llegar al extremo de copiar y pegar. Si me explico, tienes un trabajo que incluso hasta de que te puede ya dar el archivo hecho para que tú lo subas Ujú. como tarea y ya ni siquiera Sí, ya verlo. sí. O sea, Sí, ya eso está tampoco. con los agentes. Entonces yo digo que tenemos que encontrar un punto medio en el que no dejemos de nosotros proponerle ideas a la inteligencia artificial Ujú. para que trabaje sobre ellas, pero tampoco no usarla. O sea, yo creo que hay que encontrar ese punto medio en el que se utiliza, sí, a nuestras ideas, que sepamos lo que estamos poniendo, que lo leamos, que lo entendamos, pero que tú propongas. ¿Sí me explico? Que siempre, justo para no perder esta parte cognitiva, tú siempre estar proponiendo ideas, aunque sea la inteligencia artificial, tú siempre decir, y quiero que mi ensayo diga esto, y yo tengo este punto de vista. Y claro que te lo va a poner mucho mejor redactado, pero mínimo están tus ideas ahí. ¿sí me O sea, explico? trabajar mucho en el prompt, ¿a eso te refieres? Trabajar mucho en el prompt, pero no prompt para que te dé un mejor resultado, que obviamente sí, sino más bien para que sea más propio, Ok. que tenga más puntos de vista personales. Ok, eso, ajá. Yo así es como creo que se Sí. puede hacer un buen uso. Y en esto que nos comentas, Tom, o sea, creo que algo muy importante, y recapitulando un poco estas habilidades que hoy en día debemos de desarrollar, que es la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, y también tomando en cuenta lo que tú haces y a lo que te dedicas, creo que me da mucha como envidia de la etapa en la que estás ahorita, la edad que tienes y lo que puedes crear a tu corta edad, considerando pues estas oportunidades que hoy existen en cuanto a temas de desarrollo de contenido, en cuanto a temas de inteligencia artificial, y lo que hasta hoy has logrado, considerando entonces estas habilidades y esto que te acabo de comentar. Imagínate que tú estuvieras en el Media Lab, ¿no? En este lugar de crear como el futuro y crear una nueva propuesta educativa. ¿Qué recomendación? Imagínate que tú estás por generar, te contrata la Secretaría de Educación Pública aquí en México, te manda al Media Lab 6 meses para proponer un nuevo modelo educativo. ¿Qué recomendaciones darías a los educadores que necesitan evolucionar para poder generar experiencias educativas alineadas a las necesidades del mundo de hoy? Mira, yo creo que hoy todos los educadores tienen la oportunidad y el reto de enseñar a los alumnos a resolver problemas. Súper. No como era antes, más a memorizar. Hoy creo que más tienen el reto de enseñarnos a resolver problemas. Y ahora tienen el reto más grande, que es seguirnos enseñando a resolver esos problemas, pero sabiendo que ya todos tenemos acceso a plataformas que nos pueden hacer el trabajo que nos están pidiendo. Entonces, tienen el reto de cómo van a manejar estas dos cosas, de que no perdamos nosotros ese conocimiento y que sigamos, ¿no?, desarrollando esas habilidades. ¿Qué consejo daría yo si estuviera en este programa? A mí me encantaría, por ejemplo, que tener, como más en las escuelas tradicionales, que son como más proyectos teóricos o así, me encanta. Creo que la práctica funciona mucho mejor, porque al final en la práctica, por más inteligencia artificial que tengas, tienes que enseñar algo, ¿sí me explico? Sí, y tú totalmente. presentarlo, y el trabajo en equipo, de decidir qué van a hacer. Entonces yo soy mucho más fan de los trabajos prácticos
me gustaría que en una escuela ideal se enfocara muchísimo a proyectos prácticos, de proyectos, más que de escribir ensayos y así. O sea, por ejemplo, que tuvieras tiempo para estar trabajando en tu propio proyecto dentro de la escuela. Sí. Ok. Y obviamente con el asesoramiento, y que sea, o no de tu propio proyecto, Sí. pero que ellos o sea, te digan, tienes que hacer un proyecto sobre esto. Eso a mí yo creo que haría una gran diferencia. Me encanta lo que dices sobre el reto que tienen tan grande los maestros ahora. No sé si oíste nuestro primer episodio, de hecho fue el antepasado. Hablábamos del rol. Ya no puede ser un maestro común y corriente como en las escuelas tradicionales, pero en ningún lado, ni en las escuelas tradicionales, porque la inteligencia artificial ya existe y está y cada vez va a estar más. Y la tecnología igual, ¿no? Entonces creo que un ingrediente que le sumaría a lo que estás sugiriendo, y para que no se olvide, pues son estas 3 Cs. La inteligencia artificial no puede ir sin estas 3 Cs: creatividad, colaboración y generar curiosidad, ¿no? Sí. Siempre decirles pregunten para que a partir de aquí la creatividad no se pierda. Es decir, necesitamos más personas como tú, platicadoras, curiosas, pues justo esas habilidades. Sí, exacto. Oye, Tom, ¿y eliminarías algunas materias y agregarías algunas otras? De agregar, sí. Ok. ¿Cuáles agregarías? Pues de temas que a mí me gustan, ¿no? Emprendimiento, finanzas personales. Sí. Y no eliminaría, Okay. pero sí las transformaría Okay. a justo esto que les digo de proyectos prácticos. Okay. Y no las justamente en una entrevista que le hice a Rodrigo Herrera, estábamos hablando de estos temas de educación y decía que muchas veces parecen, ¿no?, estas materias como física, que, por ejemplo, física, ¿no?, que dices, pues yo no quiero ser biólogo o físico, ¿de qué me van a servir física, biología? Y sí hablaba de que sí te da como un desarrollo de pensamiento crítico 100%. que es muy importante, que aunque no vayas a trabajar en eso, es a lo que tienes que tener. Entonces, por ese tema no las eliminaría, pero sí las transformaría a algo mucho más práctico. De acuerdo. Y de agregar, pues agregaría de temas que a mí me gustan. No, que te gustan y que son súper necesarios. Sí, claro. Oye, está sonando ¡La chicharra! ¡Es el El recreo! recreo, y hoy le toca a Tom que nos va a platicar algo divertido, ya sé que te haya Una pasado en la anécdota escuela, nomás, échate o en tu una proyecto, anécdota. o en alguna entrevista, algo Ajá. padre, chistoso que te gustaría compartir. Mira, les voy a compartir 2 cosas. Cuando iba en primaria, yo siempre mi sueño frustrado ha sido ser cantante. Ok. ¿De verdad? Ok. ¡Wow! Puedes ¿De qué? cantar si quieres. No. Puedes ocupar el recreo para cantar. ¡Para claro! Yo usaba el recreo para cantar y Ah, dar ¿verdad? conciertos en unas escaleritas. En el colegio. Ah, En el ¿verdad? colegio. Me Entonces, encantó. eran recreos de conciertos de Tomás. Y llegaron ahí profesores. ¿Qué cantabas? No, pues cada día algo. ¿Qué te gustaba O sea, cantar? la maldita ¿En primavera, inglés, en ¿no? español? No, en español, canciones de moda en español. Ok. De moda. Y luego, eso fue ¿En como qué en año vas? primaria. ¿En qué año vas? Yo que como cuarto de primaria o... Ok. Y entonces te subías así como en algún lado Pues y estaban todas todos- las escaleras y yo abajo. y todo el mundo se sentaba a verte. Ok. No. ¿Y cuántas personas te ven? No sé, como... Pues todos los de mi salón. En verdad. Y ¡Wow! La mejor historia. la Muy bien. mejor historia. Y luego ya si les cuento, mi peor travesura, les voy a contar cuál fue mi peor Sí. travesura. Que en su momento no fue una experiencia padre, pero hoy la recuerdo con risas. En el camión de la escuela íbamos en la mañana temprano y a una patrulla le pusimos unos carteles como si estuviéramos secuestrados en el camión. O sea, por la ventana. sí. No. No, Así súper que, travieso, ¿Qué decía? ¿Eh? Ayuda, por favor. Ayuda, Es por verdad, favor. ayuda, por favor. No. Entonces nos paró No. la policía, casi nos querían ya bajar. Imagínate el tema que fue en la escuela, que uno de tus camiones. No te mato. Horrible. Digo, en su momento, obviamente fue un tema, Sí, no, pero ahorita. pero ya te recuerda con... Con risa, sí. Buena puntada, la verdad. No digas, no, ojalá que no les des ideas a A tus nuestros, alumnos. a nuestros alumnos. Pero estuvo No, chistoso. pero ¿qué pasa? O sea, creo que eso que dices de lo que haces en tu concierto y dar. O sea, creo que ahorita que ya termina el recreo, ya regresamos un poquito a los temas que queremos como platicar.
Te voy a platicar hay una escuela en Estados Unidos que se llama Alpha Schools, ¿ok? Lo que están haciendo ellos, como muchas otras escuelas un poquito más disruptivas, es cubrir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la parte académica en tu escuela cada día? Como... Pues que hay veces que... O sea, todo el día. No. ¿Ok? O sea, en las tardes hay veces que pues, si no tengo tareas o no tengo nada que hacer, pues no hago nada de la escuela. Pero sí veces que incluso se te acumulan trabajos o tienes exámenes y pues sí hay días que le puedes dedicar. Pero durante las horas, la hora escolar, o sea, tienes No, 8 yo digo en horas la de tarde, clases. sí. Ajá, por Pero eso. digo, Todo el día la parte académica, o sea, ¿qué vas? De 7 a 2. De 7 a 2. Ajá. Y todo se enfoca en la parte académica. Y todo se full enfoca en la flow. parte Boom, boom, boom. académica. Ok, mira, esta escuela y muchas otras escuelas que están ocupando diferentes tutores de inteligencia artificial enfocados a educación, están cubriendo toda la parte académica en 2 horas. O sea, todo lo que aprendes de 7 de la mañana a 2 de la tarde, todo eso lo están aprendiendo y lo están enseñando en 2 horas. Okay. Y los resultados están siendo que están obteniendo mejores resultados para entrar a la universidad los estudiantes de estas escuelas. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día para entrar, por ejemplo, en el 2026 creo que hubo un pequeño cambio entre el 2026 y 2027 para entrar, por ejemplo, a Harvard. Antes tenías que hacer el SAT. Bueno, hasta ahorita, hasta este año tienes que hacer el SAT, este examen pues muy teórico, muy técnico, y los mejores resultados son los que pasan. Pero para el 2026-2027 ya todo va a cambiar. En lugar de que te piden el SAT, vas a tener que presentar cuál fue tu mejor proyecto durante la carrera, durante la preparatoria, o cuál fue pues el mejor proyecto que has tenido. Por ejemplo, si tú llegas ahorita, en lugar de que te pregunten si eres un niño de 10 o un niño de 8 o de 7, te van a preguntar, cuéntanos, explícanos ¿Qué proyecto personal estás haciendo? Y seguramente Ya. pues, vas a estar mucho más arriba del promedio, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto y un poquito lo que quería también relacionar lo que nos platicabas del recreo, es que hay momentos en donde cuando estamos en una escuela tradicional y estamos en el recreo, pues hacemos las cosas que más nos gustan y hay veces que esas mismas cosas si las enfocáramos de una manera correcta, podríamos sacarle un mejor provecho para desarrollar estas nuevas habilidades que hoy en día se necesitan, ¿no? Que en este caso tú querías cantar y pues ahí desarrollaste, creo que te sirvió muchísimo para desarrollar tu autoestima, la seguridad en ti mismo, el presentar ante un público, aunque sea cantar, pues es el presentar ante un público, y eso creo que te ayudó a que tuvieras más bases para lo que haces hoy en día, ¿no? Sin lugar a duda creo que eso te ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, entrando en esta parte de cómo es que están cubriendo toda la parte académica en 2 horas, el resto del tiempo lo están enfocando justamente a lo que tú dices, ¿no? A esta parte de hacer proyectos más prácticos, a resolver problemas, a desarrollar estos como momentos que se llaman Genius Moments. Los Genius Moments pueden enfocarse a generar un proyecto en donde tú resuelvas un reto que te proponga tu propia escuela, o Genius Moments en donde tú puedas desarrollar tu propio proyecto personal o lo puedas estar haciendo con alguno de tus compañeros. Imagínate que tuvieras tiempo en tu escuela, no sé, 3 horas, 1 hora diaria para el proyecto personal que tú estás generando y que te puedan ayudar tus compañeros, que puedas tener como mentores, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que pues sí debemos de continuar con esta parte académica, con estas materias que hoy en día existen. Me encanta que dices no las quitarías, sino más bien agregaría estas otras, y que toda esta parte de finanzas, toda la parte de pensamiento crítico, toda la parte de comunicación, todo lo que estás aprendiendo, por ejemplo, en física, en lugar de aprenderlo de una manera teórica, mejor lo estás aprendiendo con un proyecto, lanzando un cohete, entendiendo cómo funciona la tercera ley de Newton y demás. Entonces, eso es hacia donde pues las escuelas deben de evolucionar. Alpha Schools. Alpha Schools. ¿Y dónde está pasando? ¿Ya está pasando? Sí, ya está pasando. O sea, ¿En Estados está Unidos? pasando en Estados Unidos. También otra escuela que lo está ocupando. De hecho, algo que no platicamos en nuestro capítulo de Salman Khan es que Salman Khan tiene Khan Lab School, que está en Mountain View, en Silicon Valley, que es una escuela que está ocupando obviamente Khanmigo para llevar toda la parte académica igual en 2 horas. Ah, pero tiene sistema Y de el Alpha resto del School. tiempo es... No, Alpha School es una escuela. Alpha School es inició No, en pero o Austin. sea, el mismo sistema El de mismo todo como lo demás sistema. para proyectos. Exacto. Es decir, el 20% del tiempo lo dedican a la parte académica, cubren lo que deberían de cubrir en otro lado, es decir, como que lo enfocan de una Que mejor ojalá manera. en México ya logremos. Pues eso ya estamos haciendo el X, ¿no? Así que para que lo tomen en cuenta, ya estamos Pues sí, ojalá ya. evolucionando de ese lado. Y una de las habilidades más importantes, que por cierto en el próximo capítulo vamos a hablar de la importancia de la creatividad en un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Y nos gustaría saber, Tom, ¿cómo es que manejas tú ese equilibrio entre usar inteligencia artificial como herramienta, pero continuar manteniendo tu creatividad?
Mira, yo que, como yo lo he manejado, yo en lo personal, sin como generalizar tanto, sí hay muchas veces, y sí ha pasado, que le he dejado todo, que nada más como que lo lees, les cambias palabras para que no se den cuenta que es una inteligencia artificial y lo publicas. Pero cuando sí de verdad quieres, o es un trabajo que te interesa y así, yo lo que hago es justamente eso de les platicaba, que yo, mi trabajo lo hago como primer borrador ya en la inteligencia, primero en la inteligencia artificial. Súper bien. Con todas mis ideas, con todo lo que yo quiero poner, con todas mis opiniones propias. Y obviamente ya la inteligencia artificial te da muchísimas más ideas que también son buenas y ya tú consideras cuáles dejas, cuáles quitas. Entonces lo uso mucho como lluvia de ideas, de yo presentarle las ideas que yo tengo para el trabajo, que me dé más, agarro las que mejor tenga y sobre y sobre esas ideas trabajo. Entonces, esta brecha de sigo utilizando la creatividad cuando yo le presento mis ideas, o sea, y obviamente las complementas con las que... Oye, Tomás, y ahora, como creador de contenido, ya no tanto como estudiante ni en la escuela, sino tú en tu emprendimiento, ¿qué diferencia notas entre tú como emprendedor y en tu proyecto? ¿Qué tanto la usas y cómo la usas? ¿Y cómo ves esta diferencia contra los jóvenes que solo lo usan para la escuela y ya? Y también me imagino que tienes a lo mejor conocidos, también emprendedores y así, ¿no? Entonces, ¿notas alguna diferencia? Mira, no noto una diferencia en cómo la usamos. Creo que actualmente como que sí todos los jóvenes estamos avanzando de la misma manera en temas de inteligencia artificial. Digo, también lo digo desde un círculo que tiene acceso a dispositivos internet, que es importante decirlo, ¿no? Pero noto que sí vamos avanzando parecido en temas de tecnología, en conocimiento, pero donde sí noto una brecha diferente es en el para qué la usamos. Okay. No en el cómo, sino en el para qué. Okay. En los proyectos, para qué la usas. Si le dejas que te haga la tarea totalmente o para darle ideas. Pero al final, en el cómo lo usamos, creo que vamos avanzando muy bien y le vamos entendiendo, pero sin una brecha diferente en el para qué la usamos. Oye, Tomás, sabemos perfecto, todo el mundo lo sabe, que tú has hecho entrevistas así, top, con Arturo Elías Ayub, con Ninfa Salinas, Rodrigo Herrera, El Oso Traba, etcétera, ¿no? ¿Cómo te preparas para esto? ¿Nos quieres compartir un poco de tu preparación para...? Mira, la verdad es que es de mis partes favoritas de las entrevistas, todo el tema de la preparación, porque me encanta investigar a mis invitados para hacerles preguntas diferentes que nunca les han hecho. Y me apalanco cañón de inteligencia artificial. Eso. ¿Ocupas alguno en específico? O? Mucho para mis podcasts, uso una que se llama Notebook LLM. Ok, Notebook LLM. Notebook LLM, que es inteligencia artificial. Como funciona es que tú le puedes subir archivos, videos de YouTube y pues los ve todos, los analiza todos y sobre esas fuentes que tú le pones. Sí, porque no te podrás echar a ver todas las entrevistas. Digo, que me he hecho, la verdad es que muchísimas de las entrevistas, pero antes, pues ponte tú que un invitado me echaba 3 entrevistas de 1 hora y cacho, y con eso estaba, pero ahora me sigo echando esas 3 entrevistas, las subo esas 3 entrevistas a Notebook LLM, pero las subo junto con 10 entrevistas más que han hecho. Sí, padre. ¿Y esto te ayuda a generar preguntas interesantes que tengan que ver con eso? Más productivo, algunas que no le han hecho. Muchas que, o sea, me enfoco mucho cuando voy a entrevistar a alguien en hacer preguntas que no le han hecho, que saque algo nuevo en mi episodio y sobre todo algo nuevo que le pueda aportar a los jóvenes. Me encanta. Es como un poco en lo que me enfoco. Increíble. Y sí, uso para temas de preparación de podcast, uso esta Notebook LLM, que es como que se basa en las fuentes que tú le mandas. Sí. Entonces, esa para prepararte.
pero dentro del proceso ya de postproducción, en el tema de edición, ¿ocupas alguna otra herramienta? ¿O principalmente esto? Principalmente esta, sí. Ya, súper. Oye, Adolfo, me gustaría que interrumpir un poco este tema, porque me sentí ahorita así como muy importante, que estoy sentada junto a dos emprendedores que desde muy chicos, pues han hecho maravillas. La verdad es que los dos creo que coinciden. Ahorita de verdad, escuchándolos, pues sí, tienen mucho en común, porque desde muy chicos han estado girándoles la cabeza de qué más hago y qué más. ¿Por qué no le cuentas un poquito también de tu experiencia como emprendedor? Porque pues sí está muy interesante el compartir esta parte de... Sí, no, y creo que está padrísimo, Tom. Yo justamente inicié en todo este mundo de lo que hago hoy en día, justo a los 12 años. A los 12 años tuve la oportunidad de participar en mi primer competencia robótica y eso fue como el hito más importante donde pude descubrir mi elemento, ¿no? Ese balance entre mi talento natural y lo que me apasionaba. Y te platicaba un poquito al inicio de qué envidia me das, envidia de la buena, o sea, qué diferente hubiera sido también mi historia de vida o de emprendedor ocupando las herramientas que hoy en día existen, ¿no? Probablemente todo ese tiempo, por ejemplo, yo me tardé, para que te des una idea, ¿ubicas qué es Paint? ¿Paint? No, pero yo ubico que es Paint. ¿Qué es Paint? ¿O qué pensarías que es Paint? ¿Qué es? No te Pues relaciónalo para que... ¿Para pintar? O sea, Paint era, o sea, antes de que existiera Canva. Pero era lo más, así de... Era así, wow. O sea, Paint únicamente estaba en Windows. Luego vamos a hacer una entrevista de... O sea, era una... Sí, una como aplicación okay. para hacer creaciones. Okay. O sea, en vez de Canva. O sea, Paint, Okay. literal era imagínate una pestaña de... Como si tuvieras... Imagínate un Word, o sea, tenías Word, del lado izquierdo tenías una paleta de colores. Y tenías o sea, creo que era paleta de colores, y para hacer figuritas. Y pincelitos Y gordos. pincelitos gordos. Sí. Ya he leído, ok. O sea, eso era el Canva de mi Sí, época. exacto. Entonces me ponía, o sea, yo me tardé un mes en hacer el logotipo, el primer logotipo de Lix, ¿no? Y hoy en día, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer tu logotipo? No, pues muy poco. ¿No? Entonces imagínate que hubieras dedicado, ¿no? Entonces me tardé, ocupaba Paint, ¿no? Para que te des una idea. Pero ya en el 2014, cuando empezó Canva, ya empecé a ocupar pues Canva para hacer la iteración de logo. No, si te enseño mi primer logotipo de Lix, horrible, o sea, sí. pésimo. Entonces empiezo y también muchas cosas que me tomó mucho trabajo, por ejemplo, fue hacer el primer plan de estudios de mis primeras clases de robótica, cuando iniciamos en el 2014. Todas mis vacaciones de diciembre del 2013, me dediqué a hacer pues un librito de 50 páginas de las lecciones para mis primeras clases de robótica. Que eso... Ya ahorita lo haces en 10 No, en 2 minutos. En 2 minutos, ¿no? Entonces, y después creo que otra cosa que también pues me tomé 4 semanas para poder hacer eso, ¿no? Después de eso empezaron las clases, empezó toda la parte y toda la automatización también de los pagos y demás, pues era así en el Excel y o sea, súper, que muchas escuelas todavía lo siguen haciendo, pero bueno, creo que aquí mi recomendación sería un poco o sea, hoy en día todo lo que ven en la escuela pues pueden hacerlo súper rápido ocupando diferentes herramientas de inteligencia artificial, pero creo que hoy en día todos los chavos de tu edad pues tienen una súper oportunidad de poder empezar a crear a la edad en secundaria, o sea, no solo los universitarios o los que están en prepa, sino también los que están en secundaria o hasta los que están en primaria. Entonces, si aún no se han metido a alguna herramienta de inteligencia artificial, a empezar a tener ideas de qué pueden crear, de cómo vincular, porque creo que algo padre, y creo que tú ya tienes como súper bien definido tu elemento, ¿no? Creo que algo padre que podrían hacer pues chavos de tu edad es meterse en inteligencia artificial para que les dé ideas de qué pueden hacer, qué pueden crear, y creo que hoy están en la mejor etapa para, justamente hay una entrevista de Sam Altman que habla un poco de esta parte de que él dice, hoy en día es la mejor etapa de la historia mundial para emprender, para crear, ¿no? Entonces, si aún no lo han hecho, que se metan a probar qué pueden hacer, qué pueden crear, siempre vinculado a algo que me encanta siempre recomendar no es emprender por emprender,
es emprender con algo que está alineado con tu propósito, algo que está alineado con tus valores, algo que está alineado con tu historia de vida. Y que ayuden algo, ¿no? Y que ayuden algo. aporten Hoy en el día. mundo. Yo creo que 100%. hoy en día en la humanidad se necesita que aporte de verdad, porque pues hay que dejar. Y creo que tú estás haciendo justamente, o sea, Sí. tú tienes el check de, estás en tu elemento, estás ayudando a chavos, Exacto. estás poniendo tu granito de arena para Exacto. generar un cambio, ¿no? Entonces, con esta parte, ¿qué les recomendarías, pues, a chavos de tu edad o a mamás o a papás que Eso están de la batallando tarea. con sus hijos, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías dar para que puedan empezar a ser personas emprendedoras o personas creadoras hoy en día, ¿no? Y con un impacto positivo, como bien lo dice Mónica, me encanta. Mira, yo ahorita que mencionas eso del elemento, se me hace súper. Es pasión y El elemento es tu balance natural entre tu pasión entre tu pasión y y tu Sí, talento tu natural. tu talento. talento natural. Hay un concepto parecido que es el Ikigai, que es Ikigai. un concepto japonés, pero ahí son es la intersección entre Justo en lo que eres bueno, lo que te esa va a gusta ser hacer, mi tarea de lo que hoy. te da dinero. Ah, Padrísimo, muy bien, ya te estoy... Te leí Ya, la mente. vamos a Lo que no dejar sabías la es tarea. que tu micrófono trae ahí un... Vas la tarea, la Tomás, tarea. por Me favor. encanta. La tarea que les quiero dejar hoy, justo como dice Adolf, es el método Ikigai, Me encanta. que es un concepto japonés muy famoso que pues, funciona como para encontrar tu porqué y el propósito de tu vida, ¿no? Que son justamente estos 4 elementos, que es lo que amas, Ya te iba a ganar. para lo que eres bueno, lo que el mundo necesita Eso. y lo que te puede dejar dinero, encanta. algo por lo que te pueden pagar. Es un concepto que yo todavía no he acabado, creo que pues, va a ir, Y va evolucionando. va a ir cambiando y va a ir evolucionando. Sí, Pero creo que es buena tarea como primer ejercicio empezar a pensarlo, me encanta. hacer, no es como que lo haces y eso ya quedó, no, Ujú. lo puedes ir cambiando, pero Ya leer el libro, porque también está el libro, ¿no? ya, libros hay de- libros, sí. El método de Ikigai. Y recomendarles también una entrevista que le hice a Ninfa Salinas, Súper. La veremos. porque ahí hablamos mucho, creo que a esa audiencia les puede interesar, porque ahí hablamos mucho de educación. Ellos están haciendo como cosas igual muy Sí. novedosas en temas de educación, que ahí platicamos en Se va a apoyar el mucho, podcast. mucho Ujú. first. Entonces, esas cosas, y justamente les dejo el Ikigai porque creo que como jóvenes, y en general como para cualquier persona, es de mucho valor y nos puede dar muchísima claridad en nuestra vida saber hacia dónde vamos, Me encanta. ¿no? Y no estar navegando con los ojos cerrados. Entonces esa es la tarea. Me encanta. ¿Sí sabes en dónde surgió? ¿En qué ciudad de Japón Del surgió? mundo. El Ikigai surge de una ciudad en Japón que se llama Okinawa. Okinawa es una pequeña islita que está, si ustedes ven en el mapa, está Japón. Okinawa está un poquito lejos y justamente Okinawa es el lugar donde surgió el Ikigai y es el lugar en donde las personas viven más años de todo el mundo. Está muy Hay, interesante. aquí les voy a recomendar, justamente hay un documental en Netflix que se llama, creo que Ciudades Azules o Lugares Azules del mundo, y son como 4 o 5 lugares en todo el mundo, donde es como los lugares donde las personas son lo más felices. También se los recomendamos para que lo puedan ver, pero justamente es de Okinawa. Y me encanta la tarea que dices, y yo tal vez le agregaría algo más. Una vez que ya tienes tu Ikigai, que lo puedas subir a la herramienta de inteligencia artificial que tú ocupes. Y si no sabes qué crear, y si no sabes qué emprender o qué hacer en tus tiempos libres, pues compártele tu Ikigai a la herramienta de inteligencia artificial que ocupes. Y no pasa absolutamente nada si no puedes llenar los 4 bloques Sí. ahorita, ¿no? Claro. Pero lo que me encanta que también dices no quiere decir que si ahorita construyo mi Ikigai es lo que me va a definir por el resto de mi vida, No. sino más bien es algo que va evolucionando y que probablemente lo puedan estar analizando y Es revisando vivo, cada yo 3 creo meses. que es algo vivo y va a irse moviendo. Y que lo tengas presente en tu y cuarto, adaptándose. probablemente impriman el Ikigai así en un rotafolio y peguen en su cuarto y con post-its le van agregando cada día, ¿no? Y creo que eso estaría súper padre. Me encanta la tarea. Pues ya tenemos 3 tareas, el documental, Está el increíble, Tomás. Ikigai Y ver la entrevista de Nim. y verla. Y me encanta tu tarea, sin duda la vamos a hacer. Sí, si no, los voy a reprobar. Perfecto. Para ir Oye. estudiando y hacer el examen.
Pues de verdad no sabes el enorme gusto que fue para nosotros tenerte este ratito. Aprendimos muchísimo y estamos seguros que todos los que nos escuchen van a aprender. Y además no solo aprender, sino que los vas a contagiar de esta pasión por emprender y por hacer cada vez más y más por los jóvenes y por el mundo. Felicidades, Tomás, por todo lo que has logrado. Te admiramos muchísimo y estamos seguros que vas a seguir, pero al infinito y más allá, seguro. Y yo quiero reconocer también el trabajo que haces. A tu corte has logrado muchísimo y te espera un gran camino profesional y estoy seguro que vas a impactar muchísimas vidas, que ya lo has hecho. Muchísimas gracias. No, pues yo feliz de estar hoy aquí con ustedes. Creo que temas muy importantes, ¿no? Que de la actualidad, que se tienen que platicar. Y si me dejan darles un último mensaje a los jóvenes que nos escuchan. Por favor. Y también que nos platiques dónde te pueden encontrar, etc. Sin duda. Adelante. Me pueden encontrar en todas mis redes, en Instagram y en TikTok como soy Tomás Caram. En YouTube, donde tengo mi podcast como Tomás Caram, de ahí es donde estoy presente constantemente. Me encanta tu podcast, quiero que sepas. Increíble. Cada vez que pones uno nuevo, o sea, de verdad, paro todo para verlo. Debes de sacar más seguido. Voy a sacar más seguido. Sí, de verdad Sin me duda. encanta. Y pues mil gracias por recibirme. Y el último consejo que les dejaría a la gente que nos escucha, que es algo que siempre me encanta repetir y repetir porque me hace lo más importante en el emprendimiento y en general en la vida, que es que hagamos y emprendamos en cosas que nos apasionan. Muy bien. Porque cuando trabajamos en algo que realmente nos apasiona, todo se vuelve mucho más sencillo. No tiras la toalla al primer reto que se te presenta. Más orgánico, más fluido. Más orgánico, más fluido. Tú lo has hecho así. Tú también, Moni, estás en un trabajo que te encanta y cómo ha funcionado. A mí me encanta. Me encanta. Sí. Lógicamente, que la tarea igual va a ayudar muchísimo para eso. Sí, que emprendas y te dediques alineado a tu Ikigai. Alineado a tu Ikigai, 100% y a tu propósito. Y siempre con el propósito de aportar y resolver un problema a la gente. 100%. Qué lindo mensaje. Solo con eso. Sí, me encanta todo. Sí, súper mensaje. Qué lindo, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, padrísimo, padrísimo, Tommy. Estoy seguro que en unos cuantos meses, años te vamos a volver a entrevistar y seguir viendo Feliz. cómo vas creciendo con todo lo que haces. Y padrísimo. La verdad es que vas a aportar muchísimo a todos los que nos acaban de escuchar y un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Padrísimo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Moni, ¿de qué vamos a hablar el próximo episodio? Pues hoy hablábamos de las 3 Cs, conectándolas con inteligencia artificial, y creo que es increíble e importantísimo hablar sobre eso, pero sobre todo de la creatividad. La A ver, ¿cuáles creatividad. eran las 3 Cs? Colaboración Creatividad y curiosidad. Eso, bien. Sí. Entonces, Bien. ¿qué te parece si nos enfocamos en la creatividad? Me encanta, ¿Va? me encanta. Padrísimo. Ya no les decimos nada más para no Spoilear. Padrísimo. Moni, Tom, un gusto haber compartido. Igualmente. este episodio. Gracias. Padrísimo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas Gracias las personas a que nos todos. escucharon. Gracias.